Te hace una pregunta porque yo creo que sí, vamos, desde mi punto de vista, se abusa de los medicamentos. Sí, absolutamente. Yo, en mi entorno más cercano, eh, veo y oigo a diario me duele la cabeza, ibuprofeno. Si toman abajo ibuprofenos y paracetamol es como si fuesen gominolas. Ya. ¿Eso hasta qué punto? Mira, eso viene de un concepto que no viene de ahora. Eso viene de un concepto científico muy positivo, Ujú, sobre todo un concepto científico médico muy positivo, que empieza a partir del desarrollo de las grandes farmacéuticas en los años, sobre todo, 50 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial. ujú, Y es que se puso muy de moda, viniendo ya de antes, de todo lo que era el descubrimiento de la penicilina por Fleming, fíjate de dónde viene, es decir, del 1800 y pico. Se puso muy de moda que todo se curaba con una pastilla. ujú. Y eso al final es algo que es muy interesante para la industria, es muy interesante para la propia ciencia y es muy interesante para el propio devenir económico del mundo. El hecho de todo se cura con una pastilla. ¿Por qué? Porque ayuda a que se hagan investigaciones y a que se produzca un cuerpo de investigación potente. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que al final no hay que dejar de entender que ese abuso de medicación viene dado de porque si yo he investigado o he creado algo, tengo que venderlo. Entonces, en esa venta, a mí no me interesa, yo no quiero que tú tomes más pastillas, pero si tú me compras 30 pastillas en vez de 5, para mí es mejor. Y yo no voy a decirte nada, pero tampoco lo voy a parar. Entonces, desde ese punto, es muy fácil echarle a la industria la culpa y echarle a la industria del medicamento y decirle, no, porque tú, tal, yo no sé qué, tú eres malísimo, tú estás. No, 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 mira, yo estoy aprovechando el tirón. Yo estoy aprovechando el tirón como el que llega y yo qué sé, y dice, me gusta esta chavala y esta chavala acaba de cortar con el novio y voy ahí a ver si salgo con ella. Buen Es símil. decir, tú aprovechas el tirón. Esto es en todo, ¿no? O yo me voy a callar, que han despedido a voy a ver si me cojo y... Es decir, aprovecha el momento, sí, pero está en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final eh, no hablo de medicamentos más potentes, ¿vale? No hablo de medicamentos donde la Y prescripción médica es aparte muy está bien, importante, ¿no? Que los ¿vale? medicamentos son necesarios, pero Claro, estamos hablando de su abuso estamos hablando, innecesario e estamos incontrolado. hablando del abuso innecesario. Es decir, para nosotros, como concepto mágico, ¿vale? El ser humano le encanta el concepto mágico, al ser humano nos encanta Fácil, esa ¿no? necesidad, Sencillo, ¿no? no, ese pensamiento mágico, porque es un pensamiento rápido. Y nos encanta pensar que si tomas esto, te vas a curar de esto. Y si tomas esto, te vas a curar de esto. Y si tomas esto, te vas a curar de esto. Ujú. Y nuestros abuelos, incluso algunos de nuestros padres, pudiera ser que ese pensamiento mágico, pues, viene inculcado, viene socialmente inculcado, de un momento en el que incluso la propia industria farmacéutica era, como decirlo, más inocente, porque era como yo he descubierto la cura del, ¿no? Ujú. Y venía todo de esos conceptos de tómate esto y haz esto y esto pasa con esto y esto se pasa con esto y tal y yo no sé qué y tal y cual. Pero la realidad es otra, la realidad es que somos un sistema. Y como somos un sistema, necesitamos entender cómo funciona ese sistema, ¿no? Es como si tú tienes el mando de la Play. Y tú sabes que la X en este juego vale para yo no sé qué, pero en otro juego vale para otra cosa. Ujú. Y el círculo igual, y cada botón igual, ¿no? No es igual si juegas al FIFA que si juegas al Call of Duty, ¿no? O que si juegas en el ordenador. Ujú. Entonces, tenemos que entender cómo actúa ese software con ese sistema. Nosotros eso no lo llegamos a entender bien. Entonces, eh, las personas parten de la base que en ese pensamiento mágico eso reduce las necesidades de pensamiento. Entonces, sobre eso es mucho más fácil tomarte una medicación y que te llegue el médico y te diga, toma, ibuprofeno, aquí lo tienes. Te tienes que tomar un blister durante 15 días. Pero, claro, a ti te sobran muchos más de la caja. Entonces, la próxima vez tú no vuelves al médico y le dices, me pasa esto. Tú Tómatelo directamente coges y te directamente. lo tomas directamente. ¿Qué sucede? Que al final estamos introduciendo algo en el sistema, ¿no? Estamos introduciendo como una especie de truco, ¿no? Un truco siempre en los videojuegos ha sido un glitch.
sido algo que está mal en el código y que tú introduces para mejorarlo, ¿no? O para poder beneficiarte de ese error. Pues eso mismo sucede con la medicación, lo que pasa es que no siempre tiene ese efecto. No siempre tiene ese efecto de mejora. ¿Por qué? Porque a la misma vez que mejora algo, está empeorando otra cosa. A medio largo plazo. Claro, porque es un sistema, no lo olvidemos. Nosotros somos un sistema. Y dentro de ese sistema, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras células, nuestros tejidos, todo es una cadena sistemática en la que uno forma a otro y en la que en el conjunto global nos forma a nosotros como unidad. Entonces, si nosotros no llegamos a entender eso, el abuso de medicación se va a dar de forma sistemática. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y mucho más sencillo. Y luego es mucho más rápido y mucho más sencillo quejarte de que el médico te ha mandado yo no sé qué. No, perdona, es que el médico es como si tú vas a tu mecánico y le dices que tu coche chirría. Pues tu coche chirría, el mecánico va a ir a lo más fácil. ¿Qué es lo primero más fácil? Lo más fácil es que tú tengas un gripazo a que tengas una neumonía. Lo siguiente más fácil es que tú tengas una neumonía a que tengas una bronquitis aguda con inflamación de los bronquios, de los alvéolos pulmonares. Eso va a ser más fácil a que tengas un problema de intercambio de gases en la sangre, ¿no? Y a lo mejor eso es más fácil a que tengas un tumor neurocelular que afecta concretamente a las neuronas del pulmón. Entonces, por esa regla de 3, echar la culpa a la industria farmacéutica o echar la culpa a la medicina es dejar de mirar en nosotros mismos, de dejar de decirnos a nosotros mismos que no entendemos nuestro propio sistema, es decir, donde nosotros vivimos. Tú mañana puedes dejar tu casa, pero tú mañana no puedes dejar tu cuerpo. Al menos hasta dentro de 50 años más que se pueda producir una traducción neuronal de biología a máquina. Con Elon Musk todo es posible, ¿no? Claro, pero hasta que eso no se dé, a día de hoy, tu cuerpo es en el único sitio que vas a vivir toda tu puta vida. ¿Te guste o no te guste? Entonces, mejor que lo entiendas. Y nosotros no entendemos. No, y bueno, y al final tomar de forma crónica este tipo de pastillas, te vas a acostumbrar tu organismo se acostumbra Claro. a su efecto, entonces vas a necesitar más. Claro, es que al final nosotros lo que no llegamos a entender, que todo lo que nosotros aplicamos de forma externa, y ya no me refiero solo a medicación, es decir, yo mañana te pego un puñetazo y a lo mejor al día siguiente vienes y me dices, joder, Juan, Frontal y no sé qué, pero si te vuelvo a pegar un puñetazo, tú al tercero no vuelves. Y seguro que te vas diciendo, joder, qué hijo de puta el Juan Frontal. Y si vuelves, vas a volver prevenido, con el puño ya cerrado, ¿cierto? Eso es un efecto de habituación. Lo mismo pasa a nivel fisiológico. Es decir, cuando nosotros damos la pastilla, el cuerpo reacciona de una forma. Eso se ve mucho, por ejemplo, con la sustancia estupefaciente o, por ejemplo, se ve mucho con la sustancia anabolizante. ¿Qué pasa con la testosterona? Cuando nosotros damos la testosterona de forma exógena, el cuerpo deja de crear testosterona endógena. ¿Por qué? Porque lo que hace es una reequilibración. Intenta ir a una homeostasis natural. Bueno, si yo ya lo tengo de fuera, no lo voy a crear de dentro. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo eso se sucede. Pero ¿qué pasa? Que todo eso se sucede desde diferentes procesos y diferentes momentos. Y en esos momentos es donde empezamos a tener problemas. Por ejemplo, el ibuprofeno, que tan maravilloso es, ¿no? Que tanto se usa para la inflamación, el dolor de cabeza, patatán, patatán, patatán. El ibuprofeno tiene un efecto directo sobre la mucosa del estómago y sobre la mucosa intestinal. ¿Qué pasa si la mucosa intestinal y la mucosa del estómago se resienten? Si la mucosa del estómago se resiente, posiblemente empieces a tener más problemas con respecto a todo lo que es el reflujo y todo lo que es la digestión. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si esa mucosa resentida se mezcla con un proceso de estrés? Se puede llegar a crear problemas de úlcera grave por eso. Y fíjate qué tontería. Ay, ahora, no, ahora que te tomas un omeprazol y te tomas un yo no sé qué y te tomas un yo no sé cuánto para proteger y estás creando otro sistema. Es decir, al final estás sustituyendo tus sistemas naturales por los sistemas artificiales. Y es lo que realmente nos tiene que entrar en la cabeza. Que todo lo que ha creado la industria, todo lo que nosotros hemos creado como seres humanos, están hechos para ayudar al ser humano. Pero que el ser humano no se puede olvidar de su esencia. Su esencia es que es un simio. Un simio
que tiene algo diferente al resto, pero que es un simio, que está conectado a este planeta y que es un sistema vivo, que su gran don es que puede entenderse a sí mismo y puede gestionarse a sí mismo, pero tienes que aprender. Entonces, ahí llega un gran problema con respecto al consumo de medicación. ¿Qué pasa? Si ese consumo de medicación lo sumamos a un proceso lesivo que no se termina de curar nunca. ¿Por qué? Porque cuando estamos mejor, volvemos a entrenar fuerte, volvemos a cagarla, volvemos a la medicación nos ayuda a que sigamos entrenando, volvemos a estar mejor, volvemos a entrenar fuerte, nos volvemos a lesionar, ¿qué acabamos de crear? Un sistema. Claro. No vas a estar 100% nunca. Claro, entonces creas un sistema de balance en el que siempre estás como en una cuna que se mece. Vas a un lado, vas a otro, pero siempre estás en el mismo lugar. No estás avanzando, no tienes ruedas. Lo que tienes es una sensación de movimiento por el balanceo, pero no tienes ruedas. Por eso es muy importante entender tus procesos, tu sistema, tu cuerpo como un sistema y entender que hay muchas estrategias para poder avanzar con él. Y entender lo que estamos hablando de que la medicación es importante en ciertos procesos, pero que la medicación no puede ser la piedra roseta que sana todos los problemas y todas las cosas, porque no es así. Eso en sí es una falacia. De hecho, la propia industria y los propios médicos te lo dicen. Los medicamentos no curan. Los medicamentos ayudan. Quien sana es el organismo. Eso es. Y nosotros damos un medicamento por una necesidad del organismo. Pero si no entendemos la necesidad, ¿cómo vamos a saber cuándo darla y cuándo no darla? Entonces, desde ese punto es donde al final esto de el consumo de medicamentos y las lesiones conectan también llegando a crear auténticas cárceles. Es decir, se observa y se ha visto en muchos atletas, ahora no tanto, en los años 90 era más común porque todo lo que era el sistema de doping no era no tan controlado, no tan evolucionado, era más fácil enmascararlo. Ajá. Y se observaba un consumo de opiáceos muy alto. Es decir, por ejemplo, en la NFL, el consumo de opiáceos de los deportistas profesionales es muy alto. ¿Por qué? Porque al final tienen tal grado de lesiones, de contusiones, de dificultades físicas y mentales, que el consumo de opiáceos se hace regulado dentro de la propia liga. Imagínate que contra ti se te estrella en un bicho que es capaz de generar una fuerza como un coche a 60 kilómetros por hora. Es decir, y que encima todo no te da de frente, te da de lado. Y te destroza. Imagínate que no te da uno, que te dan dos, uno de frente y otro de lateral, te dan en perpendicular. Bueno, eso es otro tema porque la NFL ¿es NHL o NFL? NFL. La NHL es lo de hockey. Bueno, entonces, desde ahí he puesto este ejemplo porque es muy fácil de ver, ¿no? Cómo se pueden entremezclar, ¿no? Todo lo que son esos procesos de consumo de medicamentos y deporte, tanto de élite como normalizado. Entonces, al final es importante ir a esa raíz que tú decías de, joder, voy a consumir medicamentos cuando realmente sea necesario. Además vas a notar ese efecto doble. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente está haciendo el efecto que tiene que hacer. Y no existe la habituación de la que antes hablábamos. ¿Qué pasa? Que además eso, si se produce con una prescripción médica es mejor. ¿Por qué? Porque, joder, si el médico te lo está prescribiendo, es cierto que habrá muchos que son subnormales perdidos, es verdad. Hay muchos que lo son. Igual que hay otra gente que no le importa. Porque han perdido o no han perdido, nunca les ha importado, lo que sea, da igual. Pero la realidad es que esos no son la mayoría. La mayoría de profesionales que se dedican a la salud suelen preocuparse de sus pacientes, suelen preocuparse de su gente. Entonces,
desde ese punto, el hecho de apoyarte en ello te ayuda a que el control sea mejor y a que se observen cosas que se estén dando. Pero ahora, para poder controlar, primero tienes que conocer. Porque si tú no conoces tu cuerpo y tú no conoces las tendencias naturales de él, no puedes hacer nada, estás atrapado. Entonces, la respuesta es, y la pregunta es, ¿quieres estar atrapado o realmente quieres ser libre? Porque si lo quieres ser, tienes que conocerte antes de hacer cualquier cosa. Muy emotivo, ¿eh? Sí, 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 la verdad que suena muy a Mr. Wonderful, pero es cierto que al final eso mm, es que es la raíz. Es la raíz. Si tú, por ejemplo, tú te conoces muy bien. Por ejemplo, si tú no supieras que en el peso muerto, ¿no? Es de los ejercicios que más te cuestan. Y de hecho es el que más practicas porque más te cuesta. Exacto. Entonces, te cuesta porque tú sabes que tu debilidad es tu parte baja de la espalda. ¿Por qué? Porque pese a que está muy fuerte, tu parte baja de la espalda, la parte de arriba de tu espalda está mucho más fuerte que tu parte baja. No está compensado. Entonces no está compensado. Si tú no conoces eso y tú no sabes cuándo sí, cuándo no, en qué momento has tirado y has pegado un pinchazo, si tú no sabes en qué momento el cuerpo te está diciendo que está inflamado, ¿cómo vas a regular Sí, ahora por ejemplo que cantidades? acabo de entrenar pierna, me ha pasado eso mismo. Llevo casi 2 semanas sin entrenarla. Y si yo me pongo el mismo peso con el que he tirado antes de estar, digamos, este periodo de sedentario, lesiono seguro. Entonces he tenido que bajar peso, repeticiones, intensidad, hasta que vuelva un poco a acostumbrarme. Entonces, eso es conocerte también.